Bienvenidos de regreso, hermanos, a este su programa Al Encuentro con Jesús. Nos encontramos aquí en el estudio con Willy Martínez. ¿Cómo estás, Willy? Bienvenido. Gracias, Padre Carlos. Feliz de estar aquí, de compartir mi experiencia y lo que Dios quiera poner en nuestros corazones. Muchas gracias, pues, Willy, por acompañarnos. Y Willy es el autor de este libro, Liderazgo en Servicio, Principios Bíblicos. Un hermoso libro que ya vamos a tener ocasión, pues, de compartirlo y sobre todo también de hacer poco también esta idea de cómo nace esta idea. Cuéntanos, Willy, ¿cómo es tu experiencia de fe? ¿Cómo nace este camino en el Señor? Que hablábamos un poco fuera de cámaras. En 1982, yo era muy joven, viví un retiro de renovación y tuve un impacto primero, ¿no?, con el Señor. A partir de allí fui descubriendo mi vocación como maestro y estudié pedagogía religiosa. Soy especializado en esa área. Tengo bastante experiencia, 30 años como profesor de religión, y realmente en un momento de mi vida, a los 30 años, tuve como un volver al primer amor, ¿no? Volver a enamorarme de Jesús en el compromiso, en la prédica, y entonces compartía por un tiempo mi vida, mi apostolado, pero también la parte profesional. Hasta que en el 2016 mi esposa y yo tomamos la decisión de dar un salto de fe y dedicarnos a predicar la palabra de Dios a tiempo completo. Actualmente estamos en la diócesis de Lurín con la bendición y el permiso de Monseñor Carlos García de llevar la palabra de Dios. Trabajo en el Seminario Mayor San José, el seminario diocesano, compartiendo también con los jóvenes, y también en una escuela de formación de la diócesis que se estableció con el padre Julio Alonso Ampuero, que es el director de la escuela. Qué bueno, realmente una experiencia bastante enriquecedora en la fe y sobre todo pues también dentro de este caminar. ¿Y cómo surgió la idea de este librito? El libro es fruto primero de la iniciativa de Dios, yo lo leo así, porque me pidieron en una comunidad años atrás dar un retiro sobre liderazgo, sobre la Biblia, sobre lo que Jesús enseña. Y como estaba muy en boga el tema de ser líder, entonces comenzamos a estudiar, a trabajar el tema, dimos el retiro y a partir de allí venían nuevas invitaciones para dar temas, charlas, jornadas. Hemos dado incluso en empresas que querían que les hablen a los trabajadores sobre este contenido bíblico, y poco a poco fue tomando forma, porque en la sociedad tenemos un concepto de lo que es el liderazgo, pero es cierto, en la iglesia también hay personas que tienen esa iniciativa, el llamado de Dios sobre todo, de encabezar, de tomar decisiones. Pero es muy diferente, porque Jesucristo, la palabra de Dios, nos da algunos principios. ¿Cómo debe ser? Más que un líder, es un servidor. Por eso el título es Liderazgo es Servicio. Nosotros lo entendemos como tal. Todo laico, todo agente pastoral, todo sacerdote, religiosa, entiende que su liderazgo, el lugar que Dios le ha dado, es para servir, que es lo más importante. Qué bueno, y es verdad, obviamente en esta sociedad en que estamos viviendo, qué importante también se vuelve la presencia de un líder y sobre todo un líder con valores, ¿no? Así Porque es. estamos plagados, bueno, no es por ser trágico, pero plagado de líderes, pero no tan buenos que digamos. Es algo que nosotros hemos ido profundizando. Creo que el punto medular en el liderazgo es la coherencia. Podemos tener muchos talentos, ser muy locuaces, tener estudios, tener todas las herramientas, pero si fallamos en el tema de la coherencia de vida, de mis principios, de mis valores, entonces todo eso se desmorona. En el libro hago una analogía, tomo el texto que hay de la estatua que ve Nabucodonosor, que tiene los pies de barro mezclados con hierro. Entonces el problema de muchos es que pueden tener grandes cualidades, pero si su fundamento es débil, todo se viene abajo. Y eso es, creo, el tema de la coherencia de vida, que cada uno tiene que ser fiel al estado de vida en el que está llamado y que Dios quiere eso.
Willy, ¿cómo vemos esta situación un poco ya de llevar a, digamos, estos líderes cristianos, líderes con valores, a afrontar esta realidad social? Sí, yo creo de que un líder es alguien que está comprometido con su realidad. Me gusta el ejemplo de Elías, el profeta. Es místico y es profeta. Es un hombre conectado a Dios en la oración, en la contemplación, pero al mismo tiempo activo allí donde hay los problemas, dando respuesta a la sociedad. Entonces yo creo que un auténtico líder no se desapega, no da la espalda a la realidad que le rodea, sino más bien esto le lleva su experiencia de Dios a decir, yo tengo que aportar, yo tengo que comprometerme. Y empezando por mi familia, ¿no? Que creo que es el primer lugar donde alguien debe ejercer su liderazgo, ¿no? Porque podemos ser luz de la calle y oscuridad en la casa. Entonces el liderazgo en mi hogar, en el lugar donde trabajo, en mi entorno familiar, en mis amigos, y como un ciudadano que contempla los valores, que los practica, aunque todo el mundo diga que eso no es correcto, que todo el mundo lo hace, todo el mundo hace trampa, pero digo, soy una persona de fe y donde quiera que esté tengo que dar testimonio de esos valores que el Señor Jesús nos enseña, ¿no? En su palabra. Realmente yo pienso que es una experiencia bastante interesante, ¿no? El hablar el tema del liderazgo, de la sociedad y sobre todo el aspecto que has planteado sobre desde la familia, desde el hogar y cómo vamos inventando todas estas actitudes para una vida en coherencia. Pero ¿qué hacer también con la sociedad que muchas veces piensan, ah, no, si eres líder, bueno, serás líder de tu parroquia, de tu iglesia, de tu casa y nada más? En el mundo tienes que regirte bajo las normas que la sociedad se tiene, ¿no? Exacto. O también vemos lo contrario, ¿no? Vemos supuestos líderes con imágenes cristianas. Claro. Y que algunos, y lo digo también por lo que hemos pasado algunos días en la coyuntura nacional, que uno dice, caramba, ¿por qué no viene el Señor y les da una buena? ¿No? ¿Por qué se amparan en cosas religiosas cuando de repente, sin querer juzgarles, decimos, pues, oye, su vida cristiana no está muy cercana, que digamos, ¿no? Exacto. Yo creo de que cada persona, donde quiera que está, tiene que tomar conciencia que estamos contracorriente, que lo que estamos yendo es contra la corriente del mundo, la cultura de muerte que nos quiere dar un patrón y hacernos creer que lo que nosotros enseñamos, que lo que nosotros proclamamos, que tratamos de vivir, está desfasado, que no lo podemos hacer, esto no lo va a cambiar nadie. Es todo lo contrario. La palabra de Dios es esa semilla que cae y que está allí, vigente, esperando el momento propicio para dar fruto. Jesús dice que hay que dar fruto y que sea permanente. Entonces yo confío mucho en el poder de la oración, en el hecho de estar conectado al Señor a través de la Eucaristía sobre todo. Mucha gente dirá, estar delante de Jesús Eucaristía cambia, sí, cambia todo. Es una gran fuerza espiritual que hace que todo lo demás tenga sentido. Entonces al final, como dice el libro del Apocalipsis, realmente va a triunfar el Señor. La historia, sabemos nosotros que la victoria es de Cristo, la victoria es de aquellos que han sido fieles y que hay que mantenernos firmes en la brecha siempre. Ahora que estamos en esta coyuntura política y prontos a una futura elección, aquí algunos meses, bueno, en nuestro país, digamos, no hay un partido político, digamos, con una apertura real de católico. Hay sí de otros movimientos no católicos, sí las hay, pero no católicos. ¿Qué decir? ¿Qué decir a los líderes? ¿Qué decir también uno, ¿no? Desde la fe? ¿Cómo debemos tomar o vivir estas circunstancias? Creo que hay lineamientos también desde la palabra, desde el magisterio de la Iglesia, desde nuestros pastores a través de la Conferencia Episcopal Peruana, que nos van dando algunas luces de lo que tenemos que priorizar. Creo que nuestra sociedad necesita de refrescar este elemento de la coherencia, de la verdad, que la verdad es valiosa. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y solo la verdad nos hará libres. Entonces es importante priorizar estos elementos y que desde nuestra
sociedad, como laico en este caso, ¿no? Estar comprometido que mi voto, que el hecho de elegir a alguien que le vamos a dar una autoridad, un liderazgo, tiene que ser de mucha responsabilidad. No podemos ir a la ligera y marcar realmente en conciencia, de acuerdo a lo que dicta mi conciencia. Tengo que investigar, leer, si estas personas realmente son personas coherentes con lo que dicen o solamente están tratando de manipular. Hay que hacer una verdadera selección y obviamente de la mano siempre de nuestra oración, de nuestra vida espiritual, para poder ser coherentes. Claro que sí, porque obviamente desde ese sentido también hay que tomar en cuenta, ¿no? El líder también sabe delegar, ¿no? Y obviamente en estos ejercicios de la democracia pues delegamos de alguna manera a representantes para las decisiones importantes de nuestro país, pero esas decisiones también tienen que ser coherentes, no solamente a nuestra dignidad de ciudadanos, sino también de cristianos católicos, ¿no? Porque no nos podemos decir católicos o no nos podemos llamar cristianos de misa cuando de repente estamos ejerciendo el voto por quienes están a favor del aborto, por quienes están a favor de cuantas políticas que atentan contra la vida misma. Entonces creo que ahí ya estamos perdiendo con la falta de coherencia, ¿no? Sería incoherente votar por alguien que no defiende la vida. Eso es, que no defiende la familia. Eso es un punto para un católico, para un creyente, un punto de quiebre. Yo defiendo la vida, soy pro vida desde el momento de la concepción hasta la muerte natural, y allí es donde yo voy a dar mi respaldo, que es importante. Y ahora en ese sentido, como hemos conversado un poco de este liderazgo, ¿no? Decíamos, no hay en esta coyuntura, ¿no?, algún representante político abiertamente católico, no lo tenemos, o sea, siempre se mueven, y es una realidad muy penosa, pues a intereses. Pero ¿qué hacer también para ir cambiando esta identidad, ¿no? Vemos en otras partes del mundo que hay movimientos políticos con identidad católica, con una propuesta muy clara y bueno, ya queda conciencia de sus electores, ¿no? Pero las hay. Aquí todavía nos parece que muy inmaduros. Sí, ¿no? Como que muy disipado, ¿no? Todavía el tema de la fe, de la religión, mejor quédate en tu casa, pero en cambio otros movimientos no católicos ya tienen representantes para elecciones, no, algunos han salido electos, otros no, pero ya tienen. Sí. Y nosotros como católicos creo que estamos un poco rezagados, ¿no? Lo que pasa también es que es un tema de educación, de formación. Como 30 años tengo dedicados en la escuela, yo me doy cuenta que el punto estratégico es la educación, la formación. Entonces, actualmente creo yo que el reto de toda la iglesia es evangelizar a las familias desde la educación, ya sea en los padres en primer lugar, que son los que van alimentando los valores de los hijos, pero también a los jóvenes. Entonces, de allí es un caminar largo, pero se tiene que dar ese paso, la conciencia que la educación va a ser la clave. Mientras una persona tenga mayor formación, no solamente información, sino formación como ser humano, eso le va a dar herramientas para discriminar, para discernir, para tomar buenas decisiones. Yo creo, últimamente, tengo bastantes invitaciones en colegios, para escuela de padres, con padres de familia, y yo les digo siempre, lo más importante es la familia. Le digo a los papás, ¿no? ¿Cuál es el regalo que usted le puede hacer a sus hijos esta Navidad? ¿Un celular? ¿Una tablet? Además que los psicólogos desaconsejan eso. ¿Un PlayStation? No, lo que tiene que regalarle a usted es que papá y mamá se respeten, se amen, se quieran y se demuestren amor. Ese es el mejor regalo que le pueden dar. Claro. Ahora ya, Bulino, bueno, un poco enmarcándonos en otro aspecto de la entrevista, el liderazgo católico. Ya dentro de las esferas de la fe, de la vida eclesiástica, en la vida parroquial. El Papa nos ha dicho, y continuamente, salgan y hagan bulla, lo dijo en la Jornada Mundial de la Juventud en Brasil, en Río, y en los continuos discursos del Santo Padre siempre hace ese énfasis. Insiste mucho. Insiste mucho, pero yo hago una mea culpa, te soy honesto, a veces veo que nos hemos quedado un poco como que, y voy a utilizar esta expresión, como en el útero, ¿no? O sea, sí, todo lo hacemos, pero en mi parroquia, en mi salón parroquial, en mi grupito, pero no tenemos visibilización.
los católicos, no sé si es mi impresión, tal vez estoy muy negativo, pero creo que hemos dejado de visualizarnos, ¿no? Exceptuando expresiones grandes de fe, como puede haber sido el Señor de los Milagros, que bueno, ya es más cultural, hablando ya en cuestión de nuestro país, pero manifestaciones de fe de nuestra identidad católica, ¿cómo lo ves tú? Yo lo que veo es que efectivamente la gran tentación en todo ser humano y en todo nivel es acomodarse, estacionarse, quedar en esa zona de confort. Y el Señor constantemente, en todos los líderes de la Biblia, siempre los impulsa a salir, los desacomoda. Abraham, 75 años, deja tus parientes, vete a una tierra que te mostraré, pero no le dice exactamente dónde, solamente te mostraré. A Moisés lo desacomoda igual, 80 años, y lo envía a hablar con el faraón. Él dice, yo no puedo, estoy limitado, no me van a escuchar, pero Dios es terco, insiste, es persistente, y lo envía igual. Entonces, todos los líderes en la Biblia nos dan el mismo tenor: desacomodarnos, salir de nuestra zona de comodidad, y eso implica y exige nuestra generosidad, nuestra entrega, el sacrificio, una palabra que ya no se usa en estos tiempos. No se quiere utilizar. Y no se quiere usar, y hay temor incluso en lanzarlo a los jóvenes. ¿Por qué los discursos de Juan Pablo II o del Papa Francisco son tan acogidos entre los jóvenes? Porque los reta, los reta. Donde hay un joven, existe el reto. Donde hay un joven, ellos anhelan que alguien les diga, por aquí es el camino, vamos a avanzar. Entonces nosotros como adultos, que ya tenemos algún tiempo en la iglesia, activos, ese es nuestro rol, no ser timoratos, sino osados, dar el salto de fe y animar a la gente que siga adelante. Claro, a no tener miedo de decir, aquí estoy, esta es mi fe y esto es lo que creo, ¿no? Ojo, sin imponer nada a nadie, pero yo vivo mi fe y tengo derecho también a expresarla, no quedarme encerrado. Willy, si alguien está interesado en tu libro, ¿cómo lo puede hacer? Bueno, actualmente a través de las redes sociales o de mi página web que tengo, que es willymartinezsanchez.com, o Willy Martínez Sánchez en mi página de Facebook, y también en la librería de la Renovación Carismática, que está en Breña, en la cuadra 6, General Vidal, que también la pueden encontrar allí el libro. Realmente te agradecemos por esta entrevista, de verdad muy enriquecedora, y ojalá pues tengamos ese criterio de liderazgo dentro de nuestra iglesia. Recemos por eso. Claro que sí. Muchas gracias. Y también a ustedes les agradecemos por su gentil sintonía. Dios los bendiga y será con nosotros hasta una siguiente ocasión.